¿Alguien? ¿Nada? ¿Se escucha? No. Sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los doctores Carlos Barba y el doctor Enrique Valencia por haber aceptado la invitación a la cátedra y la propuesta para nuestra discusión. Al doctor Jorge Ramírez por estar al frente de la organización de este evento tan enriquecedor. La lectura propuesta en esta ocasión es autoría del sociólogo e historiador inglés Thomas Humphrey Marshall, nacido en Londres en 1893 y quien estudió en el Trinity College de Cambridge, aunque después de la Primera Guerra Mundial en 1925 se incorporó a la London School of Economics and Political Science. Ocupó puestos públicos en el gobierno inglés e igualmente fue director de la División de Ciencias Sociales de la UNESCO entre 1956 y 1960. Este acercamiento público, así como una candidatura política por el Partido Laborista Británico, le permitieron conocer con mayor cercanía las condiciones de los trabajadores de la época, además de brindarle bases para su trabajo académico, como lo que revisaremos el día de hoy. En términos generales, la conferencia Ciudadanía y Clase Social resulta inspiradora para la reflexión de los involucrados en la discusión sobre temas como la justicia y los derechos, la desigualdad social y la discriminación, el sentido de comunidad y la legitimación de clases sociales. Sin embargo, su importancia va más allá de la discusión académica y su relevancia es actual a pesar de su publicación en 1949. A lo largo de la lectura, entre otros temas, Thomas Marshall sugiere que la ciudadanía ha sido producto de una evolución progresiva de derechos civiles, políticos y sociales, lo que nos invita a pensar en su transformación en el tiempo y su variabilidad contextual. En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, no solo países de Europa, sino también de América Latina, han vivido cambios políticos, económicos y sociales sin precedentes, debido a una ola de reformas que dio inicio en la década de 1980 en su mayoría y que, con contrastes de enfoque y fines según diferentes contextos nacionales, han transformado los escenarios de la política, la economía y el bienestar social. Respecto a este tema, considerando el concepto de ciudadanía, la oferta y calidad de los servicios brindados o garantía de derechos civiles, políticos y sociales se han discutido según cada una de dichas transformaciones. Entonces, considerar el tema de la igualdad social como principio de ciudadanía plantea también la discusión sobre los límites políticos, económicos y sociales que implica, según diferencias entre los ideales de la intervención política y económica del Estado, la clasificación social, la legitimación o aceptación de la desigualdad social. Esto tan general exige, por supuesto, una explicación adecuada y para ello contamos con la expertise de nuestros invitados. El doctor Carlos Barba Solano, aquí presente, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es actualmente profesor investigador titular del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y en el doctorado y la maestría en Ciencias Sociales de la misma institución, aunque también se ha desempeñado en puestos importantes de gestión administrativa y académica de nuestra universidad, entre ellos la coordinación del doctorado en Ciencias Sociales de 2012 a 2017. Asimismo, es codirector de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Participa como conferencista, profesor, dictaminador, consultor
y miembro de diferentes universidades y organizaciones de reconocimiento nacional e internacional, como el Colegio de Michoacán, Claxo, CROC, Eurosocial, Protección Social Francés, CEPAL y Eurosocial. Su línea de investigación refiere a una perspectiva comparada sobre política social, sistemas de protección social, regímenes de bienestar, desigualdad y pobreza en América Latina, México y Jalisco, misma que ha proyectado en una extensa producción académica con la autoría de 22 artículos en revistas arbitradas, nacionales e internacionales, 2 artículos extensos publicados por CEPAL y Flaxo, autor de al menos 45 capítulos de libros arbitrados y autor, coautor o coordinador de 12 libros. Por su lado, el doctor Enrique Valencia Lomelí es socioeconomista, maestro en sociología por la Universidad Iberoamericana de México y doctor en ciencias económicas en la Universidad de París 7. Actualmente se desempeña como profesor e investigador titular en la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es profesor de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad, del cual es coordinador desde el 2017. Ha sido profesor invitado como director o lector de tesis en diversos posgrados en México y en el extranjero, principalmente Francia y Corea del Sur, en instituciones como la Universidad Nacional de Seúl y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Además, ha sido consultor en INDESBIT, PNUD, UNICEF, UNESCO, OIT y CEPAL, y consejero en Oxfam de México y miembro del Alto Consejo de Protección de Programas Sociales del PNUD. También ha coordinado el trabajo de consejos y grupos de investigación como Claxo, RENIPSO, Academia Mexicana de Estudios Coreanos, LASA y ALAS, entre otros. Ha editado y publicado varios libros y artículos acerca de política social, políticas de ajuste, estudios comparativos acerca de política social y política económica. Ha sido autor, coautor y coordinador de 20 libros, autor de más de 150 artículos en libros y revistas nacionales e internacionales en Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y por BIT, CEPAL y UNESCO. La dinámica que seguiremos el día de hoy será a partir de una intervención primero del doctor Barba con un ensayo en el que se discutirá la pertinencia de la propuesta de Marshall, seguido de una contextualización muy pertinente para el caso mexicano del doctor Valencia. Al final de su intervención, esperamos con gusto la participación de ustedes en comentarios o preguntas que nos permitan profundizar y sacar mayor provecho de la reunión. Los dejo con los expertos. Le damos la palabra al doctor. Bueno, Andrea, muchas gracias por la generosa presentación. Primero quisiera agradecer a la cátedra Durkheim por la invitación que nos formuló y también especialmente a Jorge Ramírez, y agradecerles a ustedes por que nos acompañen esta mañana. Se escucha bien, ¿verdad? Como decía, bueno, quería decir que es un placer realmente estar aquí, y aunque es un acto más o menos formal, en realidad pienso que lo podemos disfrutar si decidimos conversar, que es la idea de este encuentro. Bueno, lo que voy a hacer yo es leer un pequeño ensayo que un poco lo que hace es seguir con lo que Marshall hizo, que hizo un ensayo sobre otro ensayo, y este es uno más. Marshall, el título es Reflexiones sobre el ensayo Ciudadanía y Clase Social de Thomas Humphrey Marshall. Marshall fue un historiador y sociólogo nacido en Londres, Inglaterra, el 19 de diciembre de 1893 y fallecido a los 88 años en Cambridge el 28 de noviembre de 1981. Fue autor de un ensayo fundamental en el campo de los estudios sobre la desigualdad, la política y el bienestar social, titulado Ciudadanía y Clase Social, presentado inicialmente en una conferencia ofrecida en la London School of Economics en ocasión a una conmemoración de Alfred Marshall y publicado en 1949. El tema central de este ensayo fue tomado precisamente de otro ensayo escrito por Alfred Marshall
en 1873 y publicado hasta 1925, que fue presentado en el Reform Club de Cambridge y que se intitula The Future of the Working Class, ubicado este trabajo en la frontera entre la economía y la sociología. Alfred Marshall se preguntaba si el progreso económico y tecnológico terminaría por hacer que todo hombre fuera un caballero, lo que en la Inglaterra victoriana equivalía a considerar a alguien un individuo civilizado y culto, a pesar de que siguieran existiendo la desigualdad social y el libre mercado. Su respuesta fue afirmativa y giraba en torno a la discusión del concepto de igualdad social, entendida no como una igualdad absoluta, sino como equidad, como un progreso paulatino que posibilita que cada hombre logre adquirir el carácter de caballero. En su concepto, esto era perfectamente posible si se contaba con recursos naturales y un nivel de productividad suficiente para eliminar el trabajo pesado y excesivo y para hacer frente al costo de una educación universal encaminada a garantizar que los niños, cuando llegaran a ser adultos educados, fueran capaces de apreciar y elegir libremente, entre comillas, las cosas buenas que diferencian la vida de los caballeros de la vida de las clases obreras. Cierro las comillas. Thomas Marshall recogió la tesis de Alfred de que las desigualdades económicas no son incompatibles con una membresía social plena, pero consideró que en su ensayo sobre el futuro de la clase obrera aún estaba ausente la idea de ciudadanía, entendida como el estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, quienes son considerados iguales en cuanto a los derechos y las obligaciones. Sin embargo, Thomas Marshall subrayaba que no existe un principio universal para determinar cuáles deberían ser estos derechos y obligaciones, pero las sociedades donde la ciudadanía llega a ser una institución, afirma, son capaces de crear una imagen ideal de esta para medir el éxito en su construcción y para orientar las aspiraciones sociales. Para avanzar en esta reflexión, Thomas Marshall hizo 4 preguntas que debía responderse en el contexto de su época. El objetivo de este ensayo fue precisamente responderlas. La primera fue la siguiente: si la igualdad básica, enriquecida en lo sustancial y expresada en los derechos formales de la ciudadanía, es compatible con las desigualdades de clases. Thomas Marshall respondió afirmando que el enriquecimiento paulatino de los derechos sociales reduce el espacio para las desigualdades económicas y aumenta las probabilidades de luchar contra ello. La segunda fue la siguiente: si se puede obtener y conservar esa igualdad básica sin invadir la libertad del mercado competitivo. Marshall sostuvo que no puede haber una igualdad absoluta, pero que tanto el sistema económico, le hace el capitalismo, como el sistema de ciudadanía tienden a eliminar las desigualdades que se consideran ilegítimas. Sin embargo, reconoció que hay tensiones y conflictos entre las medidas igualitaristas y el libre mercado, porque las ventajas que se obtienen de disponer de una renta monetaria alta son contrarrestadas por los derechos sociales que subrayan formas de vida en común, que son independientes de los niveles de ingreso. En ese sentido, preguntó, por ejemplo, ¿por qué si un directivo puede tomarse un día libre para disfrutar de un partido de fútbol, no puede hacerlo un trabajador? Esto es así porque para él el disfrute era un derecho común. La tercera pregunta fue: ¿qué efectos tiene el cambio de énfasis de las obligaciones a los derechos y si se trataba de un aspecto irreversible de la ciudadanía moderna? Marshall sostuvo que aunque los derechos se habían multiplicado, las obligaciones también se habían acrecentado y en ese momento era imperativo trabajar, pagar impuestos, contribuir a los seguros y asistir a la escuela. La última pregunta fue si había límites que la tendencia de su época a la igualdad social no pudiera traspasar
o si era poco probable que así ocurriese, no por los costos económicos que esto implicaba, sino por los principios que inspiran dicha igualdad. Marshall señaló que el objetivo no podía ser alcanzar una igualdad absoluta, porque en la sociedad industrial había un doble movimiento guiado por dos modelos distintos: el de la justicia social y el de esta combinada con la necesidad económica. Por ello, era perfectamente posible que hubiera conflictos o desencuentros entre ambos movimientos. Antes de ofrecer estas respuestas, el ensayo gira alrededor del concepto de ciudadanía abordado desde tres perspectivas: el desarrollo de los derechos civiles durante el siglo XVIII, el de los derechos políticos en el siglo XIX y el de los derechos sociales en el siglo XX. En todos los casos, el eje de este análisis es la historia de Inglaterra. En su concepto, cada uno de los tres tipos de derechos analizados en su ensayo garantizaba distintos aspectos fundamentales de la vida en sociedad y distintas libertades individuales. Los derechos civiles se expandieron a lo largo del siglo XVIII y son necesarios para la libertad de la persona, en particular de los hombres, porque se fundan en distintas libertades de expresión, de pensamiento y religión, en los derechos al trabajo, a la propiedad, a establecer contratos válidos y a la justicia. Los derechos políticos, cuyo despliegue tuvo que esperar hasta el siglo XIX y principios del XX, ya que no fue hasta 1918 cuando los derechos electorales dejaron de ser un monopolio cerrado de un grupo masculino y se reconoció el sufragio universal, desplazando el fundamento de estos derechos de la propiedad al estatus personal, incluyendo los derechos a participar en el ejercicio del poder político o a elegir a los integrantes del gobierno. Finalmente, los derechos sociales incluyen un rango amplio de garantías que empezaron a desplegarse de manera limitada y contradictoria en el siglo XIX, con base en la pertenencia a comunidades locales y asociaciones funcionales, a través de un sistema de regulación salarial y de las leyes de pobres que se administraban localmente. Marshall subraya que dichas leyes no buscaban desarrollar la ciudadanía social, sino controlar a la población. Asimismo, sostuvo que la educación universal inauguró los derechos sociales porque estaba orientada no solo a formar trabajadores y técnicos cualificados, sino a un electorado educado y a socializar formas de vida comunes. Su ensayo dio inicio a la idea de ciudadanía como un estatus que se otorga a quienes son miembros de pleno derecho de una comunidad, no solo porque son propietarios o porque están organizados y realizan transacciones y contratos, sino porque comparten un patrimonio cultural, derechos y obligaciones. También postuló a la ciudadanía social como un principio de igualdad, como un principio de justicia social o como una forma de atenuar las desigualdades excesivas derivadas del sistema de clases, bajo el principio de un mínimo de bienestar garantizado a través de la provisión estatal de bienes y servicios esenciales como la salud, la educación o la vivienda, de una renta monetaria mínima para gastos indispensables, pensiones para la tercera edad, seguros sociales y subsidios familiares que no buscan igualar las rentas, sino enriquecer el contenido de la vida compartida por todos los ciudadanos, reducir los riesgos sociales para todos y permitir la movilidad social como antídoto al privilegio hereditario. Tras este breve análisis de su ensayo, queda muy claro que sus aportaciones fundamentales fueron dos: formular una dimensión adicional para el concepto de ciudadanía, la ciudadanía social, que definió como el derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad, dimensión que descansa en los derechos sociales y en el sistema educativo y los servicios sociales. Y dos, proponer por primera vez el carácter universal que debería tener tanto el acceso a estos derechos como esta forma de ciudadanía,
porque Marshall concibió que el acceso a los derechos sociales debería descansar en el estatus de ciudadanía y no en la pertenencia a una clase social, a un estatus laboral o a la demostración de necesidades sociales comprobadas. Sin embargo, a estas dos contribuciones, que son muy evidentes, deben sumarse dos más que no lo son tanto. Construir un espacio teórico indispensable para dar cuenta del advenimiento de la propiedad social y del ascenso del estado de bienestar. Su concepción de los derechos y la ciudadanía social rompió con la visión liberal clásica que consideraba a la propiedad privada como la institución más importante de la sociedad, garante de la independencia de los ciudadanos, portadores de derechos civiles y recurso fundamental para asegurarse contra los riesgos de la existencia, contra las contingencias de la vida social, enfermedades, accidentes, cese de trabajo, etc., porque los individuos podían movilizar sus propios recursos para protegerse a sí mismos. Como señala Robert Castell, para los liberales como John Locke, el Estado debía restringirse a proteger a las personas y sus bienes, a ser un guardián del orden público y garante de los derechos y de los bienes de los individuos. Sin embargo, en la sociedad liberal privaba la inseguridad social que amenazaba la propiedad privada, pero también la inseguridad social compartida por todos aquellos que no eran propietarios, pequeños asalariados, jornaleros, trabajadores manuales, artesanos, etc. Esa inseguridad alimentaba la pobreza y disolvía los lazos sociales y condenaba a los trabajadores a vivir al día sin protección alguna. Lo que el ensayo de Marshall anunciaba era el advenimiento de una nueva forma de propiedad a la que Castell llama propiedad social. Primero, resultado de asociar protecciones y derechos a la condición del propio trabajador, para quien el trabajo adquiere un nuevo estatuto, el del empleo, que incluye garantías no mercantiles como el derecho al salario mínimo, los derechos laborales, la cobertura por accidente, por enfermedad, el derecho a la jubilación y el retiro, etc. También anunciaba el surgimiento de una sociedad en la que la mayoría puede acceder a la propiedad social, que sustituye a la propiedad privada como el principal recurso contra la inseguridad. La sociedad del bienestar, en la que una nueva forma de Estado, el Estado social o el welfare state, garantiza esa nueva forma de propiedad. Bueno, ahora voy a presentar algunas reflexiones sobre el enfoque de Marshall, y que esta sección se intitula Minimalismo, Funcionalismo, Evolucionismo y Parroquialismo. Sin duda, la perspectiva de Marshall inauguró una vía que ha sido profundizada por la socialdemocracia europea, particularmente la escandinava, que ha buscado construir relaciones virtuosas entre capitalismo, democracia y bienestar para articular libertad individual, derecho a participar en el poder político y derecho al máximo bienestar material posible, reconocido universalmente. Sin embargo, la visión inicial de Marshall fue más modesta, porque estaba consciente y aceptaba que el acceso a este tipo de derechos no implicaba el fin de las clases sociales ni de las desigualdades sociales, aunque sí las limitaba y contribuía a reformularlas. A pesar de ello, podría criticársele con razón que su trabajo no ahondó con suficiente fuerza sobre el tema de la desigualdad real y no sometió a un análisis crítico profundo los efectos negativos del libre mercado, como hizo por ejemplo Karl Polanyi, a quien Marshall cita, quien sí subrayó dichos efectos disruptivos comparándolos con un molino satánico capaz de destruir a la sociedad. Se puede criticar también la propuesta de Marshall porque ofrece formas mínimas de ciudadanía y de pertenencia fundadas en un repertorio específico de derechos y porque se trata de un ideal normativo que debe ser conquistado. Por ello, es justo afirmar que Marshall solo impulsaba un modelo de igualdad compatible con otros modelos de desigualdad, el capitalismo, el patriarcalismo, el nacionalismo. Podría decirse también que su modelo es un tanto funcionalista y contribuye a realizar un ideal reformista semejante al propuesto por Durkheim, cuando conceptualizó la solidaridad orgánica propia de sociedades complejas,
donde la cohesión está garantizada, usando las palabras de Marshall que se ajustan muy bien, por un sentimiento directo de pertenencia a la comunidad basado en la lealtad a una civilización percibida como una posesión común, lealtad de hombres libres dotados de derechos y protegidos por un derecho común. La fe demostrada por Marshall en la evolución social o en el despliegue gradual de las diversas formas de ciudadanía ha sido puesta también en entredicho por numerosos autores, entre ellos el propio Robert Castel, quien en su célebre obra titulada La metamorfosis de la cuestión social señala en un tono que recuerda al propio Marshall que en la sociedad industrial el trabajo se dignificó como soporte de derechos y protecciones sociales y de una ciudadanía social integral que implicaba el reconocimiento de cada individuo como detentador de un amplio abanico de derechos sociales, que posibilitaba la incorporación a unas sociedades semejantes y que igualaba a los individuos de distintos contextos sociales. Sin embargo, Castel subraya que a partir de los años 70 del siglo XX, con el fin de la sociedad industrial, el trabajo ha perdido parte de su centralidad y se ha precarizado, y desde entonces hemos presenciado la multiplicación de contratos de trabajos atípicos, temporales, de tiempo parcial, y el deterioro de los derechos y protecciones sociales, lo que implica también el deterioro de la ciudadanía social. De igual forma, habría que reconocer que el análisis realizado por Thomas Marshall proviene de forma clara de la historia política y social de Inglaterra, en el contexto de las revoluciones industriales y la expansión del capitalismo liberal. Esto sin duda implica que las suyas son reflexiones sobre un caso particular cuyos alcances generales son muy acotados en términos espaciales y temporales. A pesar de todo esto, debemos reconocer que el ensayo titulado Ciudadanía y Clase Social fue precursor de múltiples debates, no solo por sus aciertos, sino también por sus limitaciones. Examinaré ahora algunos otros temas que sus críticos y críticas han desarrollado y que ejemplifican el impacto de este ensayo en el campo de los estudios sobre la ciudadanía, los derechos sociales y el bienestar. Empezaré por algo que podríamos llamar la ceguera de género. Su perspectiva ha sido criticada con razón por no incluir una visión de igualdad de género, aunque esta crítica tiene un cierto grado de anacronismo, sobre todo si analizamos el largo camino seguido por los derechos políticos de las mujeres. En 1949, que fue el año de este ensayo, solo hacía un año que las Naciones Unidas habían aprobado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 establece el sufragio universal, igual y por voto secreto. Solo hasta 1952, en el marco de esta misma organización, se aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Hasta 1967 se aprobó la Declaratoria sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y hasta 1993 la Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1949 habían transcurrido 31 años desde la primera vez que las mujeres británicas habían logrado ejercer el derecho al voto, conquistado por las sufragistas en 1918, después de años de lucha que incluyeron acciones espectaculares como el encadenamiento voluntario de militantes a las vías del tren, la rotura de escaparates, el sabotaje de líneas eléctricas, la detonación de una bomba en la casa de un ministro y el suicidio de la militante Emily Davidson, quien se lanzó a las patas de un caballo que corría en nombre del rey Jorge V en el derby de Epsom en 1913. Todo ello no corresponde a un ideal evolucionista y está cargado de heroísmo. Sin embargo, en países como España, el ejercicio del voto femenino debió esperar hasta 1933 y luego fue eliminado durante la dictadura de Francisco Franco. En Francia hasta 1945, en México hasta 1955 y en Suiza hasta 1971. En todo caso, es obligado reconocer que la conquista de derechos políticos por parte de las mujeres no fue acompañada mecánicamente por una igualdad de oportunidades, acceso a la vida política, a la educación, la garantía de protección contra la violencia familiar y social, que fueron frecuentemente solapadas por leyes vigentes y justificadas apelando a las costumbres sociales, alentadas por sociedades patriarcales y por jerarquías civiles y religiosas.
En este sentido, el trabajo de Marshall no implicó directamente un avance significativo en el reconocimiento y defensa de los derechos sociales de las mujeres, a pesar de intentar enmarcarse en una perspectiva universalista. Pasemos a otro tema ahora, que es el de la ciudadanía como problema normativo. En el mundo actual, cada vez más se considera inapropiado situar a la ciudadanía en la órbita de la pertenencia plena a una comunidad política, es decir, en el marco del Estado Nacional, como lo proponía Marshall, porque ésta suele ser utilizada para establecer los límites entre quienes son acreedores a la justicia y quienes solo pueden aspirar a la caridad, a la asistencia pública o a servicios sociales de baja calidad en el marco de estos estados. Las deficiencias en la realización del ideal ciudadano en distintos países y en distintos grados se expresan con dramatismo para los problemas políticos, económicos y sociales que enfrentan distintos conjuntos de personas, como los pobres, los migrantes, los jóvenes, las mujeres, los niños, las personas adultas mayores. Algunos de estos problemas se enmarcan en el contexto del Estado Nacional, pero otros rebasan las fronteras nacionales. El acceso a distintas formas de ciudadanía puede adquirir un carácter de clausura, separación, diferenciación, distribución desigual y exclusión social. En la perspectiva de Marshall, la ciudadanía no aparece como un derecho universal para todos los seres humanos, sino como una institución histórica y concreta que define el cuadro de derechos que se concede a cierto tipo de personas, los varones que pertenecen a la comunidad política. Derechos que no son concebidos como una cuestión de justicia en un escenario universal que rebasa las fronteras del Estado Nacional, sino como el propio Marshall lo señalaba, derecho a defender y hacer valer todos los derechos de cada uno en términos de igualdad con otros y mediante los procedimientos legales. Esta temática fue abordada ya por Tom Baltimore en 1992 en su ensayo Ciudadanía y Clase Social 40 años después, quien fue probablemente el primer autor en plantear el tema de la ciudadanía social como un problema, como una situación problemática, fruto de las condiciones socioeconómicas de la posguerra, caracterizada por una enorme destrucción material, por enormes costos sociales y por el desplazamiento de millones de trabajadores de sus países de origen que enfrentaron el endurecimiento de las exigencias para acceder a la ciudadanía formal. Esto implicó un cambio de eje de esta problemática, del eje de la ciudadanía formal al eje de la ciudadanía sustantiva, que postula el disfrute de derechos civiles, políticos y sociales para quienes residen en un país al margen de una comunidad política particular. Este contexto se ha complejizado cada vez más, entre otras cosas debido al tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales y debido al tránsito de las sociedades nacionales a la sociedad global, que ha implicado, por ejemplo, el acceso al mercado laboral de millones de mujeres en todo el mundo, una gran precariedad laboral y familiar, inmensas olas migratorias en busca de empleo y oportunidades. Este nuevo escenario ha convertido a la ciudadanía en un tema de justicia social y no en un tema de pertenencia a un Estado nacional particular. Todo ello obliga a pensar el concepto de ciudadanía al margen de un discutible derecho a preservar un nosotros en oposición a ellos y ellas, y obliga a situarlo en el campo de la justicia distributiva como un derecho fundamental para todos y todas, que no debe aplicarse solo en el marco de las fronteras nacionales, distribuyendo derechos y privilegios que se consideran legítimos, sino en un marco que les trascienda. En ese tenor, Michael Balzer considera a la ciudadanía un bien básico que exige una distribución igualitaria en un contexto de justicia global, lo que implica defender la distribución igualitaria de la ciudadanía. No obstante, Balzer señala que los bienes sociales son compartidos, divididos e intercambiados a través de fronteras políticas y acepta que el ámbito adecuado para resolver esta temática es la comunidad política. Por ello piensa en un mundo dividido en comunidades políticas que definen de distinta manera lo justo y lo injusto, lo que implica reintroducir el tema de la pertenencia por encima del de la justicia bajo la figura de la justicia nacional. ¿Cómo superar esta contradicción? Ciertamente la propuesta de Marshall implica concebir a la ciudadanía como un título de propiedad de derechos y privilegios al que se accede por la pertenencia,
por el reconocimiento del individuo como miembro de la comunidad. Sin embargo, no ocurre lo mismo si abordamos a la ciudadanía como un objeto de justicia distributiva para evitar distinguir entre quienes están dentro y quienes están fuera, entre los propietarios y los desposeídos, los hombres y las mujeres, los nacidos en un territorio y los nacidos en otro, los herederos de un linaje de sangre y los que no lo comparten. Evitar estas dicotomías ayuda a sortear los privilegios y las exclusiones y permite defender la ciudadanía como un derecho universal, como eje de una lucha por la igualdad. Una parte de la respuesta supone pues considerar a la ciudadanía como un derecho universal y reconocer que Rawls tenía razón cuando proponía dar prioridad a la justicia sobre la pertenencia a una comunidad específica. Sin embargo, esto no basta para negar la especificidad de los estados nacionales como marco sustantivo donde se dividen, intercambian y comparten los bienes sociales. Esto nos acerca a la última temática que voy a tratar, que es la de los regímenes de ciudadanía social, que está muy vinculada al tema de los regímenes de bienestar. Claramente, el tema de la ciudadanía y los derechos sociales no es un tema normativo, se enmarca en trayectorias históricas distintas y la posibilidad de universalizar este tipo de ciudadanía debe considerarse en el contexto de regímenes desiguales construidos históricamente en distintas sociedades con inercias históricas muy poderosas. Un conjunto muy importante de investigaciones de carácter comparativo ha demostrado que existen variaciones importantes en los derechos sociales y en la estratificación general y la estratificación social generada por las instituciones de bienestar y los derechos sociales en distintos países. En muchos de ellos, grupos sociales específicos se vinculan con formas desiguales de ciudadanía social y ello redunda en situaciones sociales contrastantes, privilegios, inequidades, desafiliaciones, exclusiones sociales. Por ello, los derechos y garantías sociales no deben considerarse a priori como mecanismos para reducir la desigualdad, sino también como sus potenciales productores o reproductores. Sobre esta temática, la teoría de los regímenes de bienestar ha hecho aportaciones muy importantes, comparando distintos tipos de articulaciones entre el Estado, el mercado y la familia en distintos países que se traducen en situaciones sociales contrastantes. Para finalizar, sin duda, hay que decir que sin duda podríamos seguir aportando muchos ejemplos más que muestran el gran impacto histórico del ensayo que hoy estamos analizando en los estudios sobre la desigualdad y el bienestar, pero toca ahora iniciar propiamente la conversación sobre esta temática. Gracias. Pues la dinámica programada para hoy es seguir con la intervención del doctor Enrique Valencia para al final reunir preguntas y comentarios, etc. Gracias al doctor Carlos por su intervención. Buenos días a todos también. Muchísimas gracias a la Cátedra Durkheim por la invitación a esta presentación y en particular a Andrea y a Jorge Ramírez. Muchas gracias. La presentación que ha hecho el doctor Carlos Barba es una discusión general que nos ayuda mucho a la parte que voy a tratar yo de incluir en el debate. Lo que yo voy a tratar de discutir es, junto con el doctor Barba, la aplicación de estas discusiones sobre ciudadanía en el caso mexicano y a ver esta discusión con algunos ejemplos concretos. Quisiera un momentito nada más. ¿Podrías apoyarme con...? Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, quisiera retomar las definiciones que ya Carlos mismo señalaba sobre las ciudadanías en marcha y tratar de pensarlas en el caso mexicano. Si ustedes recuerdan, la ciudadanía civil está centrada en la libertad de la persona, la libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos
y el derecho a la justicia. Y lo que dice Marshall, las instituciones relacionadas con esta ciudadanía son los tribunales. Esa es la primera. Entonces pensemos en el caso mexicano. La historia de la ciudadanía civil, la historia de los tribunales y la posibilidad de ejercer los derechos civiles. Segundo, la ciudadanía política. Marshall decía, es el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de los miembros de tal cuerpo. Y él señalaba las instituciones relacionadas, era parlamento, es decir, elecciones hasta llegar a la democracia representativa, y los consejos de gobierno local, también nacional y local. Bueno, pensemos también la historia de la democracia representativa en el caso mexicano. Y tercero, lo social, la ciudadanía social, en donde incluye desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho a participar del patrimonio civil, la propiedad civil, propiedad social que dice Castel, que citó Carlos, y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes de la sociedad. ¿Y cuáles son las instituciones relacionadas? Él habla del sistema educativo, muy interesante que incluya el sistema educativo, porque después, a lo largo del siglo XX, por ejemplo, en Europa, en las discusiones sobre políticas sociales, la educación desaparece de alguna manera y se da como hecho. Y también otra institución relacionada son los servicios sociales, dice Marshall. Pensemos la ciudadanía social, en el caso mexicano, y sus idas y vueltas. Bueno, el debate que yo quiero proponerles en el caso mexicano tiene que ver con las limitaciones que señalaba Carlos. Primero, para discutir en el caso mexicano las ciudadanías, es muy importante romper con una secuencia histórica lineal. Él habla de Inglaterra, donde hay un siglo, es el siglo civil, siglo XVIII, un siglo político, siglo XIX, y un siglo de ciudadanía social, que es el siglo XX. En el caso mexicano, con mucha dificultad podemos establecer esta secuencia histórica lineal. Incluso el mismo Marshall, hablando del caso inglés, dice, limita él un poco esta secuencia lineal y dice, sería absurdo afirmar que los derechos civiles de que se disfrutó en los siglos XVIII y XIX estaban libres de defectos, o que en la práctica eran tan igualitarios como se pretendía que fueran en principio. O sea, él nos está hablando de una ciudadanía civil en términos legales, con dificultades en su aplicación, pero digamos con una razonable existencia en el caso de Inglaterra. Dice, existía el derecho, pero las reparaciones quedaban a menudo fuera de las posibilidades de la gente. Las barreras entre derechos y reparaciones eran de dos tipos: el primero, el prejuicio y la parcialidad de clase, y el segundo, los efectos automáticos de la distribución desigual de la riqueza a través del sistema de precios. Y hace una reflexión muy interesante sobre lo que cuesta o costaba entablar un juicio, por ejemplo, una demanda. Pues no todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad. Bueno, pensemos eso en el caso mexicano. Segundo, en el caso mexicano tenemos reconocimientos legales, como dice Marshall, también los tenemos, y vigencias limitadas. Por ejemplo, vamos a repasar un poquito algunos de estos derechos: derecho de libertad de expresión, de acceder a la justicia, de garantía de la propiedad en sus diversas formas, como lo tenemos en el caso mexicano, derechos políticos democráticos, derechos sociales, etc., ¿no? Tercer punto para la discusión: no siempre encontramos en el caso mexicano progresividad, es decir, una dinámica en que se avanza en la vigencia de los derechos, sino también tenemos históricamente reversión, lo cual en una teoría de derechos es algo que debe de cuestionarse y de discutirse. Entonces, en México no tenemos la secuencia lógica civil, histórica, civil, social, ciudadanía civil, política, social, y tampoco tenemos que la ciudadanía civil
se ha enriquecido de tal manera que hoy es plena. Incluso tenemos reversiones muy graves en el caso de y por otra parte, en tercer lugar, no siempre es generalizable a todos. Por ejemplo, la Constitución, las constituciones, ya veremos, nos hablan de la igualdad. O sea, los mexicanos somos iguales y somos reconocidos como iguales. Sin embargo, en la realidad tenemos desigualdades étnicas, lo vamos a ver en algunos derechos, de género, como ya lo mencionó Carlos, posibilidades de acción colectiva, o sea, con sectores empoderados y otros sin posibilidad de empoderamiento. Tenemos también diferencias de propiedad económica, privada, y lo que eso significa, o sea, las diferencias de clase, que no están ahí anotadas de clase, y también tenemos las diferencias que señalaba Carlos atinadamente sobre la pertenencia nacional, tiene que ver con los migrantes. O sea, pensemos en el caso actual y los conflictos que tenemos de los migrantes de paso y la vinculación que tenemos en las discusiones sobre los derechos de los migrantes, de los niños en particular con Estados Unidos. Entonces tenemos estos debates, podríamos proponer más, pero yo quiero proponer unos flachazos históricos, no proponer una revisión histórica de los derechos civiles, políticos y sociales durante 2-3 siglos es una tarea inmensa y que no se puede, pero sí podemos tener flachazos que nos permitan ver la complejidad de la ciudadanía en el caso mexicano, de la ciudadanía. Yo quisiera presentarles este esquema que hemos ido trabajando con Carlos y con otros colegas, exalumnos aquí también de la maestría, Max Jaramillo y otros compañeros, en donde hemos articulado esta visión del régimen de bienestar, en donde tenemos incorporado lo social, los derechos sociales, pero también elementos de la ciudadanía civil y política. Entonces quiero ponerlo como una fotografía de inicio, ¿no? No tengo apuntador, entonces me voy a parar para comentar algunas cosas. Lo que planteamos después de un trabajo de muchos años, cerca de 20 años de discusiones sobre el régimen de bienestar mexicano, nos encontramos esta articulación piramidal con diferentes ciudadanías, porque decía Carlos diferentes ciudadanías incorporadas en nuestro régimen de bienestar. Por un lado tenemos a 1% de la población con seguridad social, algunos de ellos, más posibilidad de seguridad a través de seguros privados. Pues tenemos, en el caso de salud, los que tienen la posibilidad de las mejores atenciones, incluyendo estos dos elementos. Y es un sector, es un poco más de 1%, pero bueno, el sector que compra seguro privado ese es muy limitado. Y aquí también tenemos algunos pensionados. Por otro lado, tenemos hasta 2016, después de 3/4 de siglo de experiencia de la seguridad social, tenemos 42% de la población que tiene la posibilidad de enfrentar sus riesgos de vejez, de salud, etcétera, a través de las instituciones de seguridad social. Entonces, menos de la mitad. Está marcado con negro aquí un poco más fuerte para ver, digamos, los que tienen posibilidad de acceso a ciertos servicios que les permiten enfrentar riesgos, y por otra parte tenemos la otra más que mitad. Tenemos 40% de la población que está excluido de la seguridad social, no tiene seguridad social, trabaja, son ocupados permanentes o a veces temporales, pero no tienen acceso a la seguridad social. Y muchos de ellos están incluidos en diferentes paquetes básicos, así le llaman. Paquete básico es prospera, no hay un paquete de educación, de salud, de alimentación, etc. Está la atención básica de los adultos mayores, que también implica un paquete de atención. Aquí tenemos
con paquetes básicos. También tenemos aquí el Seguro Popular, que el Seguro Popular es un paquete de solamente, digamos, viene siendo prácticamente una séptima parte de lo que implica la seguridad social en incorporación a servicios de salud y riesgos de salud, ¿no? Entonces, 40% que tiene al menos un paquete básico. Y por otra parte tenemos 18% que no tiene ni paquete básico ni seguridad social y tiene asistencia social precaria, asistencia pública o beneficencia privada. Entonces tenemos esto. Entonces, digamos, esta es la estructura. Pero si vemos otros elementos que nos acercan a la discusión de ciudadanía política, tenemos diferentes capacidades de negociación, de contratación corporativa, de vínculos políticos. Por ejemplo, los que están acá abajo, excluidos de seguridad social e incluidos solo en paquetes básicos, tienen muy poca capacidad de negociación y de discusión política. Por ejemplo, los de Prospera, ¿cómo se asocian para defender sus derechos? Los del Seguro Popular, ¿cómo se asocian? No tienen capacidad, no tienen formas. En cambio, los de seguridad social tienen sindicatos, tienen la posibilidad legal de acudir y poner una denuncia, etcétera, porque está también incluido en una cuestión legal que vamos a ver acá. Y estos tienen más capacidad de negociación, de contratación y negociación por sus altos ingresos. Entonces tenemos una diferencia de ciudadanías muy importante. Y por otro lado, tenemos diferentes beneficios. Estos sectores tienen un paquete integral de seguridad social más acuerdos especiales. Piensen ustedes en los senadores, en los diputados, que tienen la posibilidad de un seguro más, los ministros de la Suprema Corte, los grandes directores de corporativos privados tienen también sus propios servicios médicos especializados, ¿no? Y los de seguridad social tienen menos beneficios, la seguridad social general, y los de paquetes básicos tienen cada vez menos servicios. Si ustedes se fijan, no solamente son los beneficios, sino también es el estatus de derecho, el estatus de ciudadanía social. Acá tenemos una ciudadanía reconocida por la ley. Es un derecho incorporarse a la seguridad social. En cambio, los paquetes básicos no están regidos por ninguna ley de derecho. Incluso el seguro popular que está en la ley de salud es un seguro voluntario, no es una obligación de ley, es una voluntad del individuo a incorporarse. Entonces vean cómo tenemos incorporaciones legales, posibilidades de negociación y diferentes esquemas de ciudadanía. Y por otra parte tenemos diferentes barreras de acceso. O sea, para entrar a la seguridad social necesitamos entrar a un empleo formal, pero no solamente empleo formal. Para mantenerlo necesitamos también una vinculación colectiva que no cualquiera tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es decirles, bueno, esto hemos trabajado sobre diversas ciudadanías. Todo esto nos habla no de una ciudadanía social, sino de ciudadanías de diversa densidad y de diversa calidad. Entonces, bueno, ahí tenemos, eso se los presento como una síntesis como una fotografía de hoy. Y ahora vamos a repasar un poco la historia. Por favor. Creo que ya lo puedes cambiar tú directamente, Enrique. Ah, sí, lo puedo cambiar con el de abajo. Con este, ¿verdad? Ahí Sí. está, perfecto. Entonces vamos a ver algunos flachazos históricos de estas ciudadanías en el caso mexicano. Por ejemplo, vamos a ver la ciudadanía civil. Ya no nos vamos a ir hasta las constituciones históricas en las que hemos estado regidos como nación independiente. Nada más voy a plantear algunas cosas, algunas sí hasta la constitución del, ¿cuánto es? Del 56,
de 1857, la de 1917 y algunos cambios actuales. Fíjense, en términos de ciudadanía civil, la Constitución del 17 reconoce que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Elimina la esclavitud, ya se había eliminado, pero la Constitución vuelve a decir: no hay esclavitud en el país y tampoco discriminación, somos todos iguales. Lo que dice Marshall, hay un reconocimiento legal a la igualdad. Pero la Constitución del 17 no reconocía todos los derechos, incluso civiles, políticos, sociales, de tal manera que hay una reforma en 2011 muy importante que incorpora los derechos humanos explícitamente, los que fueron avanzando en la historia del siglo XX. Y dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, pero no solo, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá suspenderse, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un avance legal, o sea, no hemos todavía, desde mi punto de vista, no hemos caído socialmente en la cuenta de la importancia de la reforma del 2012. Es una reforma constitucional de gran calado y que deberá tener importancias muy relevantes. Vámonos a la ciudadanía política. Perdón que no le he movido yo acá. La ciudadanía política, es muy interesante ver, por ejemplo, algunos avances de la ciudadanía política en la Constitución del 57, del siglo XIX. Se otorga el derecho al voto a los varones, pero el artículo 34 dice: son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además las siguientes condiciones. 1, haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son. Y segundo, tener un modo honesto de vivir. Bueno, ¿qué es el modo honesto de vivir? La necesidad de estar casado, o sea, algunas limitaciones, bueno, pero se inicia con el derecho explícito del voto, pero por otra parte el voto es indirecto, no es un voto directo el que se establece a partir de la Constitución del 55, pero tenemos un avance. ¿Qué tenemos en la Constitución del 17? Son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones, poder ser votado, asociarse individual y libremente, tomar las armas para la defensa de la República y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Entonces tenemos un avance más, es el voto directo, tanto activo como pasivo, la posibilidad del voto activo y pasivo. Tenemos un avance. Tendríamos que poner aquí también a la Constitución del 17 en todos los derechos sociales, pero bueno, por economía de tiempo voy a avanzar. Vamos a ver algunos flachazos históricos de la vigencia de los derechos en el caso mexicano. Ya vimos algunos avances. ¿Y qué ha pasado en las dinámicas históricas? Bueno, vamos a ver en derechos civiles. Por ejemplo, en el siglo XIX los liberales generaron un despojo a partir de una ley impresionante a las comunidades indígenas. A pesar de que se hablaba en la Constitución del 17 de los derechos civiles y también del derecho a la propiedad, ¿qué es lo que dice el decreto de la ley de desamortización en 1956? Dice: uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública. O sea, la ley de desamortización lo que hace es decir, tenemos que avanzar a la vigencia de la propiedad privada. Entonces se inicia un despojo a las comunidades
indígenas de una manera impresionante, lo que genera movimientos rurales muy fuertes de defensa de comunidades. Entonces ya tenemos un primer choque entre derechos legales y lo que establece una ley en defensa de la propiedad privada. Aparentemente esto se solucionó en nuestro país y dejamos de tener esos problemas. Yo tengo dudas muy fuertes al respecto. Estamos nada más dando flachazos. Vamos a ver lo que está sucediendo actualmente con la reforma energética y con los proyectos mineros en nuestro país. Primero, vean lo que dice el decreto de reforma energética de 2013 en uno de los transitorios, el octavo. Dice: derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración, extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellos. O sea, a fin de cuentas, lo que está diciendo es la explotación de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. Piensen ustedes en toda la generación a través de eólica. O sea, estos proyectos tienen primacía sobre otras formas de explotación agrícola, simplemente de paisaje de las propias comunidades, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esta ley puede permitir legalmente un despojo muy fuerte a comunidades, y no solo comunidades, sino también pequeños propietarios, incluso puede ser también grandes propietarios privados, ¿no? La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. Ya hemos conocido experiencias de las indemnizaciones que reciben las comunidades indígenas o grupos ejidales, son realmente mínimas. Entonces, debemos de tener atención a las posibilidades de despojo ya presentes en los proyectos mineros. Por ejemplo, se han ya denunciado cómo México ocupa el primer lugar de conflictos mineros en América Latina recientemente. Entonces, a lo que estoy yendo es, lo que parecía abandonado después de la experiencia de la ley de desamortización en el siglo XIX, parece que está regresando en el siglo XXI. Entonces no tenemos esta dinámica de protección progresiva en avance a los derechos civiles. Pero no solo. Veamos otros ejemplos, y bueno, es el más dramático, yo creo, que debemos de ponerlo en la discusión, que es los procesos de violencia, especialmente 2007-2018. O sea, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ayer me metí a internet para ver el último dato que tiene el Registro Nacional con fecha de abril 2018, es 36.265 desaparecidos. ¿Qué vigencia de derechos civiles podemos nosotros ubicar cuando tenemos esta historia reciente en nuestro país? O sea, hay una reversión muy grave de derechos civiles. Vamos al caso de las mujeres. Hablábamos, Carlos ya hablaba de esto, yo también hablaba de, no son generalizables luego los derechos. Me encontré con algunos detalles que vale la pena destacar. Por ejemplo, en términos sociales, no hay una protección al cuidado. Recuerden ustedes que en el caso mexicano y en otros países de América Latina hay una, digamos, sobrecarga de las mujeres y de las familias en el cuidado. O sea, no hay protección social que permita
que los discapacitados tengan cuidado a través de una institución pública, o que los niños también tengan acceso a guarderías de una manera más masiva, o que los adultos mayores tengan una atención especial. Aproximadamente 90% de los cuidados, niños discapacitados y ancianos y enfermos crónicos, digamos, el cuidado lo llevan a cabo mujeres en los hogares, sin pago. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ley? Si nos vamos a los derechos civiles de las mujeres y la relación igualdad de género y cuidado, fíjense, en 1917, en plena constitucionalidad nueva, en 1917, el presidente Carranza, en una dinámica de progresividad, de avance, de dinámica progresista, generó una ley de relaciones familiares en la que se permite el divorcio. Eso es un avance social. ¿Qué dice esa ley con respecto a las mujeres? Con todo y los avances, es interesante ver estos casos. El artículo 44 dice: la mujer tiene la obligación de atender a todos los asuntos domésticos, por lo que ella será la especialmente encargada de la dirección y cuidado de los hijos y del gobierno y dirección al servicio del hogar. O sea, el cuidado no fue solamente una cuestión de costumbre, fue una cuestión legal. La mujer en la familia tiene la obligación del cuidado. En consecuencia, la mujer solo podrá, con licencia del marido, obligarse a prestar servicios personales a favor de persona extraña, o a servir un empleo, o ejercer una profesión, o establecer un comercio. Solo podrá, con licencia del marido, hacer lo siguiente, pero a condición de que no deje de cuidar no deje las obligaciones del cuidado. Por otra parte, son flachazos. Todo esto, ustedes saben mejor que yo que hay muchísimas cosas que estudiar o que se han estudiado ya. Por ejemplo, esta ley fue un avance en términos de incorporar la posibilidad del divorcio, y hablaba de la necesidad de que la mujer deje de ser esclava en ciertas situaciones. Muy, muy interesante. Y habla de la posibilidad del divorcio y dice, ¿cuáles son las causales del divorcio? Dice: el adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio. Estamos hablando en pleno avance revolucionario progresista. El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio. El del marido lo es solamente cuando con él concurre alguna de las circunstancias siguientes: que el adulterio haya sido cometido en la casa común, que haya habido concubinato entre los adúlteros, y que haya habido escándalo o insulto público hacia la mujer. Entonces, el adulterio de los varones es permitido si es discreto. Si es discreto. Si no está, si nadie se dio cuenta. Bueno, entonces, en 1928 viene otro Código Civil. ¿Y qué es lo que dice este Código Civil? Dice: estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. O sea, ratifica. En plena discusión de la seguridad social, ya se empezaba a discutir. Y la mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique la misión que le impone el artículo anterior, es decir, el cuidado. Entonces, y no solamente ahí quedan las cosas. Si nos vamos a otro derecho civil, que es el derecho a heredar. Bueno, ahí habría que ver muchas cosas de costumbre y legales. Quisiera ver un ejemplo todavía vigente hoy en la ley agraria, en el artículo 17 de la ley agraria. Fíjense lo que dice: el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario,
para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Ese es su testamento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos. Se fijan que no dice a una de las hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona que pueden ser las hijas. Sí, es ley actual agraria y se ha discutido en la Cámara de Diputados recientemente que esto ha permitido la desprotección de los derechos de las ejidatarias o de las hijas de los ejidatarios. Entonces es un flachazo nada más. Hasta hace poco todavía era difícil conseguir créditos para las mujeres solteras. Hasta hace poco relativamente becas para las mujeres con apoyos extras por estar casadas no se podía, se podía al revés. El varón protegía a su esposa en una beca de CONACYT, pero al revés, la esposa no podía tener ese tipo. Podríamos ver una muy buena cantidad de casos en donde está legalizada la diferencia de género, o sea que no son solamente cuestiones de costumbre, hemos legalizado la diferencia de los derechos y la vigencia de los derechos para varones y para mujeres. Solamente flachazos porque hay muchas cosas más. Veamos rápidamente ahora unos flachazos sobre ciudadanía política y sus dinámicas. Ya voy a ser más breve porque los ejemplos los fui haciendo más chiquitos porque si no, sin tiempo. La Constitución del 57, ya dijimos, voto indirecto. El voto secreto empieza en realidad en 1911. Ya Carlos habló del voto femenino, 1953. La historia electoral mexicana, bueno, pues nada más doy dos flachazos, ¿no? En 2000 la primera alternancia hacia la derecha, estaba prohibida la alternancia hacia la izquierda, entre comillas, ¿no? Pero izquierda. En términos mexicanos, la que existe. En 2018, primera alternancia hacia la izquierda. Es decir, digamos, 107 años después de la instauración del voto secreto. Entonces, bueno, tenemos avances y retrocesos, ¿no? Quisiera pasar ya al derecho a la ciudadanía social. Ya presenté esta fotografía que hemos construido varios colegas, entre los cuales los aquí presentes, y veamos un poquito algunos detalles del reconocimiento a los derechos. Si somos muy exigentes, la Constitución del 17 reconoce algunos derechos, pero lo que ahora se dice de repente que la Constitución del 17 reconoció el derecho a la seguridad social, todavía no estaba como derecho. Es más, todavía no tenemos un derecho que se llame todo mexicano tiene derecho a la seguridad social, no existe. En cambio firmamos compromisos internacionales en donde dicen que estamos de acuerdo en el derecho a la seguridad social. Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Y así podríamos revisar varios derechos, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución del 17 está el derecho al trabajo, a la protección del empleo. Ahí mismo habla en la Constitución del 17 de que se considerará el seguro de desempleo, pero no en 1917. En 2018 no tenemos seguro de desempleo, o sea, un siglo en donde la Constitución habla, pero no instaura el derecho, habla de la posibilidad del seguro del desempleo. Bueno, efectivamente en el 17 sí fue el derecho a la educación primaria, ahí sí dice explícitamente derecho. La seguridad social dice que es utilidad pública, o
se considerará de utilidad pública. Y vean lo que dice: se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez de vida, de cesación involuntaria de trabajos, vean, ahí está, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual tanto el gobierno federal como el de cada estado deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión popular. O sea, no está establecida en la Constitución del 17 el derecho a la seguridad social. Impulsa el que los estados y el gobierno federal fomenten la organización. Y paulatinamente se han ido incorporando derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud se incorpora en 2003, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Ha habido un avance en ese sentido, en derecho legal, no quiere decir en vigencia. La ley del IMSS, después de la Constitución, fue hasta 1943 y sigue en el resto ISSSTE, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver, digamos, esa historia de constitucionalización de derechos que ha sido paulatina. Y en segundo lugar, la vigencia de los derechos, todavía no llegamos a que sea una vigencia plena, como lo vimos en la presentación primera. Termino con lo siguiente. Por ejemplo, algunos aspectos de ciudadanía social. Incorporo en la ciudadanía social el derecho a la organización colectiva de los trabajadores, porque es parte de la protección laboral, es parte del régimen de protección laboral. Entonces, por ejemplo, vean el derecho a asociarse sindicalmente. Aún no existe el voto libre y secreto para la elección de las dirigencias sindicales. En la última reforma laboral de 2012 fue gran discusión si se otorgaba o no el voto universal, libre, secreto para los trabajadores, para sus sindicatos. Y ya estaba a punto de aceptarse, y vino una ola conservadora muy fuerte de abogados y de grupos empresariales y de grupos también de funcionarios que echaron para atrás la reforma en la parte de democratización de la vida sindical. Entonces, los trabajadores son ciudadanos de segunda clase en lo que se refiere a posibilidad de elección de sus propias dirigencias. Esto implica que alrededor del 90% de los contratos colectivos son de protección. Es decir, que el contrato es formulado entre el patrón y uno que se dice líder, que se ponen de acuerdo, generan el contrato y luego los trabajadores tienen que afiliarse en la empresa y es más, ni se enteran de que existe esta contratación colectiva llamada de protección, ¿no? Entonces, en el campo laboral tenemos una vigencia mínima de los derechos de asociación. Ya vimos que seguridad social solo 42%, ya vimos que el seguro de desempleo no existe, aunque esté incorporado en la Constitución. Recuerden ustedes que cuando empezó Peña Nieto impulsó un seguro de desempleo, que era un seguro de desempleo bastante problemático, porque el financiamiento de ese seguro del desempleo iba a ser con las cuotas que cada trabajador tenemos cada quincena cuando estamos en el Infonavit. Entonces las cuentas de vivienda se iban a ir o podían ser utilizadas o sea para vivienda o sea para desempleo, lo cual implicaba una desprotección de hecho de uno de los derechos, que es el de la vivienda, ¿no? Bueno, esa propuesta de Peña Nieto era una de sus reformas estructurales. Esa reforma estructural quedó en los cajones del Congreso. Las labores de cuidado, ya dijimos, fundamentalmente femeninas, alrededor de 90% en los hogares, y a partir de 1997 tenemos los paquetes básicos de Prospera, Seguro Popular, y de pensión básica. Nomás quisiera decir
que también estaba la propuesta de seguridad social universal al principio del gobierno de Peña Nieto, y lo universal era una pensión básica inicialmente de 580 pesos. Eso es pensión, esa es seguridad social universal. Y también lo que es dramático, esa reforma está guardada en los cajones del Congreso. No se legisló en realidad sobre una pensión básica universal. Y por otra parte, vale la pena recordarlo, la única, digamos, pensión o vinculación a un retiro que está en la Constitución desde 1917 es el haber de retiro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esos sí están con su derecho protegido en la Constitución. ¿Y qué pensión? ¿Verdad? ¿Qué niveles? En cambio, la pensión básica de los adultos mayores, que es de 580 pesos, no está incorporada en una ley. Es decir, cualquiera la puede eliminar, o un anciano, una persona mayor de 65 años no puede ir ante un juez y decir quiero la pensión básica de 580 pesos, porque le saldría más caro el juicio además también, ¿no?, que los 580 pesos mensuales. Bueno, a fin de cuentas, regreso al debate que había señalado yo al inicio, más para cerrar, y decir, no podemos hablar de una secuencia en México lineal, civil, política, social. Tenemos reconocimientos legales y vigencias limitadas. No hay siempre progresividad, en el sentido que avanzamos y tenemos posibilidades de reversión en derechos civiles, en derechos sociales y en derechos políticos también lo hemos vivido. Y por otro lado, las ciudadanías son diversas, no generalizables a todas, con una, digamos, complejidad de ciudadanías que podríamos discutir por género, por etnia, por clase, etc. Entonces, bueno, pues son las cuestiones que Carlos y yo preparamos, nos reunimos a preparar y a discutir, y bueno, pues queremos ofrecérselas para su discusión. Muchas gracias. Pues muchas gracias también al doctor Enrique Valencia por su intervención. Yo creo que a partir de lo que pudimos escuchar el día de hoy, hay mucha información, muchos temas que podemos profundizar, que podemos comentar, que podemos hacer preguntas. Por un lado, pues el doctor Carlos Barba nos presenta un análisis cuidadoso de un texto que, siendo clásico, de repente ya nada más citamos y no encontramos, no nos damos la tarea de hacer críticas, de leer las críticas, de discutir con este tipo de textos. Y por otro lado, pues con la presentación del doctor Enrique Valencia nos encontramos con una reflexión muy contextualizada del texto, ¿no?, y que nos invita a pues deshacernos un poco de este discurso ya tan que de repente aceptamos muy fácil sobre el progreso de los derechos en nuestro país o en cualquier contexto, y que pues realmente no ha sido así, ¿no? Yo creo que todos podemos encontrarnos con esto. Y bueno, esta pequeña síntesis para invitarlos a iniciar formalmente con la conversación del día de hoy. Y pues adelante con comentarios, preguntas. ¿Quién gusta? Bueno, yo tengo... ¿Pasamos el micrófono? No, si quieres así. Más que una pregunta, tengo palabras de felicitación, más que una conversación. Realmente tuvimos una cátedra, por además dos especialistas en el tema de la política social, de los derechos sociales en general. Entonces, pues, primero hacerles una felicitación. Me pareció extraordinario, lo estuve siguiendo en línea y
tuvimos algunos problemas de transmisión, pero esencialmente lo pudieron escuchar allá afuera. Y hay una grabación aquí que vamos a subir en línea. Y bueno, yo tengo un comentario sobre el texto que a lo mejor es coincidente con su apreciación, en el sentido, digamos, de tener un texto extraordinario. Creo que el trabajo de Marshall a mí me sorprende por esa combinación que tiene de interpretación histórica, por un lado, de conceptualización, porque digamos la reconstrucción histórica que hace tiene ese esquema conceptual de un tránsito, digamos, a lo largo de la historia social de Inglaterra, de los derechos civiles que terminan en derechos sociales. Entonces digamos, ese esquema conceptual me parece poderosísimo, de interpretación histórica, y digamos la visión programática que introduce el texto, ¿no? Entonces, pues es, digamos, un documento magnífico, excelente que lo hayan propuesto y el análisis que hicieron, además, aplicándolo al caso de México. Pues, maravilloso. Gracias. Sin micrófono igual. Bueno, en principio también me sumo al agradecimiento por la exposición, pero sobre todo por haber elegido este texto que me parece, hablando personalmente, alucinante, impresionante en cuanto a la capacidad que tuvo en mí al menos de generar el brainstorming de conexiones y de ideas, superando el posible anacronismo que uno puede creer que tiene, que igual es un anacronismo en el que cae el lector y no que tiene el texto. Yo quería señalar dos cosas. Una de ellas es la utilidad que me encuentro al texto que presentan para empezar a pensar lo que ha sido el cambio de paradigma o de modelo de pensar la protección social en América Latina en general, válido para pensarlo desde lo que es la crisis de la deuda, es decir, de todo el proceso de disciplina fiscal, ajuste estabilizador, incluso llegando a lo que Figueira llama giro a la izquierda, ¿no? Que es el resultado de una crisis de incorporación política que tiene lugar acá en América Latina. Entonces me parece un texto que en ese sentido, para pensar el enfoque que se empieza a adoptar según algunos sectores de competitividad sistémica, un enfoque basado en las garantías de ciudadanía social, y en qué medida hay un correlato entre la legislación, la expresión legal y las garantías explícitas, me parece que es un texto de cabecera en ese sentido, ¿no? También como el lugar que debe ocupar el Estado en la regulación del equilibrio entre elementos colectivos e individuales es otra arista que me parece que puede nutrir mucho. Y quería decir algo sobre México, que me pareció excelente la presentación de Enrique, y en particular, bueno, es un problema el de México, ¿no? Que tiene una dependencia de sendero, es la característica dual de su régimen de bienestar, que ha dejado un sector formal incorporado a una seguridad social contributiva y a un sector no asalariado de trabajadores rurales y de mujeres principalmente fuera de él, que hoy nos trae una expresión más actualizada, pero es una herencia, ¿verdad? Pero en ese sentido también me preguntaba, bueno, evidentemente México no se va a transformar en el bungalow del que habla Marshall a partir de una intensificación de la igualdad o del igualitarismo a partir de la ciudadanía social. Eso está clarísimo, es una evidencia que nos mostrás. Pero pienso que Marshall tampoco era ingenuo en ese sentido, porque en el texto él anuncia o deja entrever en varias ocasiones esa incongruencia, vuelvo a lo mismo, entre la expresión legal y las garantías, la expresión formal de esas garantías, ¿no? Y eso creo que es un problema que no solo le pasa a México, también le pasa a Argentina y le pasa a otros países que se van a encuadrar bajo este enfoque, este cuarto enfoque, podríamos decir, que empieza a tener mayor intensificación en este giro a la izquierda del que hablaba a partir del 2000 en adelante, pongamos, para fecharlo al mismo momento.
Entonces es un poco objetarle la incapacidad de que el edificio social se transforme en un valor en México, pero reconocerle también que no peca de ingenuo en ese sentido, ¿verdad? Y me preguntaría también cuánto valdría pensar en el tema de la construcción de la ciudadanía en México, en términos de los derechos civiles, sociales y políticos, pero del lado de las obligaciones también. Es decir, no solo considerando estos derechos, sino los deberes, porque Marshall habla de una ciudadanía que se conquista, se construye, difícil para la base de la pirámide de la que hablábamos, más si no hay una posibilidad de filiación organizacional, gremial y sindical, pero del lado del deber de la construcción. Y ahí podría pensar yo en el lado de, por ejemplo, las cargas impositivas, el impuesto regresivo o progresivo. ¿Cómo ha estado México en eso? El sector informal, históricamente grande en México, que no contribuye. ¿Cómo se podría resolver ese tema? La evasión fiscal. Entonces creo que podrían ser apuntes interesantes para pensar la ciudadanía de esos dos lados, porque una de las preguntas que se hace Marshall en ese sentido, ¿verdad? Y para ir cerrando, bueno, me llamó mucho la atención que sea un texto que se dedica a la desigualdad de clases sociales, o se dedica más que a eso, ¿no? Se dedica a pensar cómo una de las preguntas, cómo pueden convivir la desigualdad de ciudadanía social con la de clase, pero uno central son las clases sociales, y no veo una profundización que merezca la pena decir que lleve este título el texto, ¿verdad? Él piensa más las clases sociales como condición de clase que como posición de clase. No lo veo mal, me parece bien, pero es muy laxo en ese sentido. No le dedica un tratamiento a la movilidad social, por ejemplo, que es apenas la nombra, y uno, si no sabe leer bien, no se da cuenta si es una movilidad de clase, educacional, socioeconómica, que se está refiriendo. En realidad se refiere a una movilidad socioeconómica, más que nada. Y para finalizar, solo quería decir esto, que también me pareció, ahí sí peca de ingenuo tratar el sistema educativo como un instrumento formador de capital humano que va a propiciar la escalada de los individuos que logran salir de él en una sociedad totalmente meritocrática. O sea, olvida toda la parte adscriptiva que tiene que ver a la hora de ingresar en el mercado laboral. Si bien habla de superar una incongruencia de estatus entre educación y el mercado laboral, se olvida de eso, y se olvida también de que la educación no es un espacio neutro. O sea, la educación ha sido también espacios reproductores de las desigualdades de clase. Toda la escuela francesa comenta eso. Y bueno, yo creo que es la crítica que le haría más por lo que a mí me interesa como tema, ¿no? Sí, claro, podríamos leer, conversar, ¿no? Bueno, sí, yo concuerdo con los dos comentarios en el sentido de que es un texto que generó un espacio que no existía, y por eso me parece muy importante. Es decir, en realidad creo que casi todos los textos clásicos están en la misma condición, es decir, no son tan importantes por los problemas que resuelven, sino por los problemas que plantean. Y esa era un poco la intención. Es decir, realmente se le puede criticar muchas cosas, lo que tú decías y otras cosas más, a un texto que en realidad fue un texto relativamente incidental. Es decir, lo interesante es como unas ideas que probablemente se hicieron al calor de algo bastante poco estructurado, terminaron siendo ideas fundamentales para el futuro de debates académicos, de posturas políticas, de reformas estructurales. Entonces es muy interesante. Es decir, esto me hace pensar en la importancia que le confiere Bourdieu a las ideas como elementos fundamentales para transformar la realidad, porque con frecuencia se piensa que todo lo que se discute en términos teóricos, conceptuales, es algo que está alejado de implicaciones prácticas, y muchas veces somos muy capaces de rastrear las consecuencias que tienen decisiones políticas, pero no necesariamente hacemos lo mismo
con las trayectorias intelectuales. Entonces lo que yo trataba de mostrar cuando sugerí este texto y cuando nos pusimos de acuerdo para discutirlo Enrique y yo, era señalar que el texto no puede ser usado en términos canónicos como ningún texto, es decir, no es un referente en el donde los problemas están resueltos, sino un espacio donde empezaron a plantearse cosas que iban a terminar siendo fundamentales. En el fondo, tal vez ninguna de las críticas que le pudiéramos hacer a este texto son legítimas por la naturaleza misma del texto, pero todas son pertinentes porque cada una de ellas lo que hizo fue abrir espacios para otras discusiones. Decía yo, por ejemplo, el caso de las críticas que se hacen sobre su ceguera de género, a lo mejor son un poco anacrónicas en el sentido de que alguien de su época, en la situación en la que se encontraba, por su clase social, etcétera, tal vez difícilmente podría haberlas planteado. Sin embargo, son justas. Y esa discusión ha generado una polémica y la construcción de conocimiento alrededor del tema de la ciudadanía que tiene que ver con los temas de género. O en la época de Marshall, el discutir la ciudadanía al margen del Estado nacional a lo mejor era una cosa relativamente difícil o tal vez imposible, a pesar de que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial y Baltimore lo acusa de que no consideró que había eso, la catástrofe social que produjo la Segunda Guerra Mundial, los enormes procesos migratorios obligados, forzados, accidentales que se produjeron por todo eso, es parte del caldo de cultivo de la discusión sobre el concepto de ciudadanía, y lo que uno ve es más bien una cierta tendencia conservadora que uno puede entender a tratar de preservar una especie de identidad como núcleo de lo ciudadano. Pero el discutir si la ciudadanía tiene que ver con una pertenencia o tiene que ver con temas de justicia social, pues hubiera sido imposible si él no plantea que existe otra vertiente de la ciudadanía que está ligada al tema de la justicia. A lo mejor él no resuelve este asunto de hasta dónde este es un tema de comunidad política, de pertenencia, de identidad, no lo resuelve, pero ha habido una discusión después de él que plantea el tema de la justicia distributiva como un tema por sí mismo, ligado al tema de la ciudadanía. O el que él fuera ciego respecto a que sus generalizaciones eran tal vez excesivas al hablar de la ciudadanía social, de los derechos a partir de una experiencia única. Bueno, eso ha generado que desde muchos referentes espaciales y temporales distintos, que no son transhistóricos, sino que implican cambios sociales muy importantes, de formas de sociedad o de distintas trayectorias históricas, se discuta todo esto. Entonces me parece que siempre que hablamos de textos clásicos lo que nos vamos a encontrar es este tipo de cosas. Son, en el fondo podríamos decir que son como disparadores de campos completos de conocimiento. Bueno, eso es lo otro. También lo que plantea Enrique me parece que es fundamental para mostrar cuál es la dimensión práctica, real de este tipo de dilemas. Es decir, por también la precaución de no abordar esto en términos normativos, porque acá siempre cuando hablamos de derechos sociales o de ciudadanía, parecería que estamos hablando de progreso, pero en realidad no es así. La ciudadanía es un espacio de lucha. Otra cosa que no alcancé a hacer, pues me dio el tiempo, es decir que lo que tal vez no está con la fuerza suficiente en el texto de Marshall, y en eso Enrique siempre tiene mucho cuidado en subrayarlo, es el tema de los actores. O sea, aquí parecería como que hay una marcha de distintos tipos de derechos hacia otros, pero en realidad no es una marcha. Yo trataba de mostrar eso con el caso de las mujeres. Lo que hay son luchas sociales detrás de cada una de las cosas, y eso que menciona Enrique de que se avanza y se retrocede es un tema que tiene que ver con problemas y conflictos sociales y de poder, y con el monopolio o el control de unos grupos sobre otros, ¿no? Entonces yo más o menos pondría eso sobre el tapete para seguir con esta charla. Me regreso acá. Gracias por los comentarios de Jorge y de Augusto.
Rápidamente, me parece que lo que destacas de deberes es también muy, muy relevante, y lo que tiene que ver con cuestión fiscal, ¿no? Yo lo destacaría un poco retomando con lo último que decía Carlos. También un deber de ciudadanía es la organización, la lucha por nuevos derechos, ¿no? Ahí tienes la doble dinámica, ¿no? De deber y de derecho. Y por ejemplo, en el caso simplemente hay que ver el voto de las mujeres en 1953, todo lo que tiene atrás de lucha de mujeres, ¿no? En la primera mitad del siglo XX hay pues toda una cantidad de actividades, o sea, de mujeres organizadas que pugnaron por vigencia de sus derechos políticos, ¿no? Eso por un lado, pero podíamos verlo en otros muchos ejemplos más, ¿no? Y sobre la cuestión fiscal, quisiera como utilizar un ejemplo. Estaba viendo aquí de un texto que acaba de ser publicado de un abogado sindicalista, en donde muestra los efectos de la famosa austeridad fiscal, y que a fin de cuentas muchas veces la austeridad fiscal es ajustarse a lo poquito que se paga de impuestos en el país. Que se paga impuestos en el país no quiere decir que los trabajadores pagamos poquito, porque somos los que pagamos, porque somos cautivos fiscales, ¿no? Pagamos con nuestra nómina quincenal, pero los de mayores ingresos y mayores recursos y los grandes conglomerados no pagan lo que deberían de pagar. Y entonces lo que se ha dado es un ajuste fiscal muy fuerte en muchos casos, y esto tiene que ver también con la posibilidad práctica de hacer vigentes los derechos. Les voy a poner un caso más y trato de amarrar para tratar de explicar bien lo que estoy diciendo. Dice que Arturo Alcalde, especialista en estos campos, escribe que durante 17 años se ha mantenido por parte de las autoridades hacendarias un criminal congelamiento salarial. Él se refiere a la justicia laboral. Y dice, hay por ejemplo juntas de conciliación y arbitraje con 30,000 expedientes, 30,000 archivos pendientes a revisar, con un solo actuario que gana alrededor de 8,000 pesos mensuales. Una sola persona que tiene que revisar 30,000 casos. ¿Por qué? Tenemos que ser serios fiscalmente, no podemos gastar más de lo que tenemos muy poquito, etcétera, no podemos cobrar impuestos porque se va el capital, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto implica que muchas de las demandas laborales tardan entre 2, 5 y 10 años a ser simplemente revisadas y dictaminadas. Entonces tenemos esta cuestión fiscal, en donde hay una resistencia de los poderes económicos a pagar más impuestos en el país, de tal manera que somos uno de los países, si no es que el más de América Latina, con más baja carga fiscal, medida por los impuestos en relación al PIB. Sin lugar a dudas somos los más bajos en relación de la OCDE. O sea, hay un compromiso fiscal extraordinariamente bajo, y no del ciudadano común y corriente, sino fundamentalmente de los grandes poderes económicos. Algunos dicen que la economía informal es la que es causante de esto, pero en cálculos que se han hecho, no pintan la cuestión fiscal de la economía informal, no pinta tanto como la de los grandes poderes económicos, ¿no? Hay otras economías que no están incorporadas, que sería muy interesante ver,
yo creo que se va a ver en esta administración. Por ejemplo, todo lo que es el impuesto de los médicos que trabajan de manera privada, abogados, todos los servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería. O sea, hay una gran cantidad de trabajos en donde no hay factura de por medio, y es como una costumbre en ese sentido. ¿Eso qué quiere decir? Baja responsabilidad fiscal. ¿Por qué voy a pagar impuestos? ¿Por qué le voy a dar mi dinero al gobierno para que se lo roben? Es un poco de la idea. Entonces yo creo que en esta parte del compromiso fiscal sí tenemos elementos muy importantes a discutir, a modificar. Y la tendencia es cobrar los impuestos de la manera más fácil, con aumentar el IVA. Entonces, por ejemplo, hay algunos autores muy importantes en la parte social que dicen, ok, hay que mejorar el gasto en salud. ¿Y cómo lo podemos financiar? Con IVA a medicinas y alimentos, ¿no? Generalizar el IVA. Entonces, ¿y por qué no impuestos más progresivos? ¿Y por qué no todos los beneficios de los grandes conglomerados, que son beneficios ya exagerados, que paguen el impuesto que tienen que pagar y punto, ¿no? Que no se les aumente necesariamente, que paguen lo que tienen que pagar? Entonces sí tenemos esta cuestión de la responsabilidad fiscal. En el caso mexicano es muy importante y tenemos muchas debilidades por ese lado. Pero quería mencionar algo muy brevemente sobre lo que estaba diciendo Enrique, pensando un poquito en el caso de todos los profesionistas liberales que ofrecen sus servicios sin entregar comprobantes fiscales y sin reportarlos. Lo que quería mostrar es que la semejanza que existe en su postura con la idea de la que con la idea que mencionaba Robert Castel, de que la seguridad personal, el manejo de los riesgos es una cosa que está ligada con la propiedad privada y no con una propiedad social. Es decir, lo que estas personas hacen es pensar que ellos tienen ingresos que son legítimos, que se merecen, y que eso es lo que les garantiza hacerle frente a todos los riesgos que pueden enfrentar. Y muestra eso que no hay o no se ha desarrollado colectivamente la idea de que las propiedades sociales son legítimas y que en realidad son maneras solidarias, compartidas, que también les pueden beneficiar a ellos para enfrentar estos riesgos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que hay un desfase allí que no es solamente un asunto, digamos, como de una cierta actitud criminal, sino de la falta de desarrollo de una cultura fiscal, pero que está ligada justamente a la idea de los derechos sociales. Es decir, realmente son muy frágiles los derechos sociales en México. Eso no es que Muchas gracias por las intervenciones. ¿Contamos con más tiempo? ¿No? Bueno, si bien pues el evento ya terminó, la conversación puede seguir igual también en las redes sociales, en la página de Facebook de la cátedra. Se estarán publicando siguientes fechas, también los documentos que serán revisados, y se va a subir, tengan entendido, el video del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a la participación de nuestros expertos, sus grandes aportaciones y el trabajo que presentaron. Gracias.